¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. También nos acompaña Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. ¿Buenos sin matices o tiene matices, Rafael? Bueno, a mí me parece que todo lo que has dicho es muy correcto y el matiz más importante es que las exportaciones de bienes y servicios han crecido un 4,9% con respecto al trimestre anterior. O sea, que es un 5% que si lo multiplicas por 4, pues te da un crecimiento anual del 20%, que es lo que hacen los americanos. Entonces, creo que ese dato de las exportaciones de bienes y servicios, que no olvidemos que estamos hablando del segundo trimestre, es decir, de mayo, estamos hablando de abril, mayo y junio. Todavía no llega el verano. Llega el verano, todavía podemos ver todavía más crecimiento en las exportaciones y el consumo tira, que crece un 1,2%, aunque es menos que el crecimiento del PIB, que es 1,5%. Yo decía el verano, pero no, la Semana Santa, claro. Me está refiriéndose a la Semana Santa. Que coge efectivamente en el segundo trimestre, en abril. ¿Fernando? Sí. ¿Cómo lo ves el dato? ¿Con matices, sin matices? ¿Buenos sin matices o bueno con matices? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es bueno. ¿Dónde están los matices? Los matices es que venimos de unos datos que han ido decepcionando desde los últimos trimestres, donde todos los analistas están pensando en unos crecimientos más altos, fundamentalmente derivados de la llegada de los fondos de europeos, del NEMGEU, y al final no llegaron tan rápido y eso fue decepcionando y las previsiones fueron disminuyendo. Entonces, versus previsiones de analistas, el dato es muy bueno y en las condiciones económicas, teniendo en cuenta que es, como comentaba Rafael, marzo-junio, creo que los datos son buenos. El único punto es que con unos niveles de inflación tan altos y teniendo en cuenta que son datos nominales, quizás lo que es el crecimiento real está un poco más suavizado que como sale en la foto. Pero bueno, yo creo que sí, que podemos alegrarnos, si bien todavía yo sería bastante prudente. Tenemos... También es interesante ver el empleo que refleja la nota técnica, la nota de prensa del INE, que el empleo crece un 3,3%, pero los salarios, que esto es lo que me llama muchísimo la atención, los salarios, según los datos publicados hoy, crecen un 7,6% ya, cuando estábamos viendo que en las negociaciones colectivas no subía del 3%, o sea que ahí se nota un aumento salarial del 7,6%, que no deja de ser curioso en este segundo trimestre del año. De todas formas, hay que recordar que la primera ministra, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dijo, después de este dato, cuando se informó en julio del dato avanzado, que venían curvas, y efectivamente vienen curvas, probablemente todavía no en el tercer trimestre, que es el verano, la gente tiene que comprar para los colegios, pero quizá el cuarto trimestre sea un cuarto trimestre complicado. Pero bueno, hay que reconocer que en este segundo trimestre que estamos analizando, Francia solo creció el 0,5%, Italia el 1% y la media de la zona euro solo creció un 0,7%. O sea que España ha doblado el crecimiento intertrimestral, ha doblado el crecimiento de la zona del euro. Impulsado este dato que hemos conocido hoy, puede haber impulsado o puede estar teniendo un cariz de fondo para la inflación, es decir, parte del crecimiento de la inflación que hemos vivido desde el segundo y sobre todo en el tercer trimestre, cuando nos decía la ministra, hemos llegado al pico, y de repente dijo, no hemos llegado al pico. Habíamos llegado, pero nos hemos dado cuenta que no. Ese movimiento, ese crecimiento de la demanda interna que veíamos superior al 1%, 1,2%, nos puede estar reflejando que sí que hay un componente de demanda que ahora mismo en España tira la inflación hacia arriba, además del energético. Yo hablar de inflación para bien y para mal, yo creo que nos estamos metiendo en un escenario macro y en un escenario actual que no tiene nada que ver con las medidas de política económica que se han tomado hasta ahora y, por tanto, en el análisis tampoco.
nosotros ya lo hemos comentado, ¿no?, de una crisis de materias primas y de canales de distribución en el año pasado, a raíz del COVID fundamentalmente, que eso también crea una bolsa de ahorro que ahora comentamos porque puede sostenerse el consumo en condiciones de inflación tan grande. Y antes de que se solucionara, cuando se está solucionando, aparece una crisis energética y de materias primas agroalimentarias derivado del tema de Ucrania. Desde el punto de vista de análisis de política económica, para mí, y por supuesto me da un poco hasta apuro hablar delante de Rafael, que es mucho más experto y mucho más conocedor que yo, las medidas tradicionales que afectan a la demanda en la composición tanto del PIB como de la actividad económica tienen un efecto limitado cuando las presiones inflacionistas vienen desde parte de la oferta, que es para mí la foto macro que tenemos ahora. Y es una de las razones por las que con subidas de tipos tan agresivos como hizo la FED ayer o como hizo el Banco Central Europeo la semana pasada, no se está recogiendo en la actividad económica de una manera tan directa. Y además no solo eso me preocupa, sino que el resto de componentes del PIB, más allá de los que dependen del sector privado, no les afecta realmente mucho esto. El tema de cuando la gente está hablando de que los fondos de nueva generación de Europa están aportando entre un 2 y un 4% al PIB, pero después resulta que no se están repartiendo. Cuando la gente sigue consumiendo porque tiene una bolsa de consumo derivado fundamentalmente de la época COVID, aunque ha disminuido mucho antes de verano, no, ha dicho Rafa, y es verdad, esto es hasta junio. Tenemos la parte de verano y después el final de año. Yo no echaría las campanas al cielo, yo sería bastante prudente todavía. Desde el punto de vista de mercado, sin lugar a duda, creo que los tipos de interés sí que están llegando a unos niveles que pueden considerarse que están en máximos o que van a ser en máximos dentro de lo que es un entorno de posible recesión a medio plazo, pero las bolsas sería prudente. Pero casi prefiero escuchar a Rafa que hablar yo. Bueno, a mí me parece que efectivamente la subida de tipos de interés, que es inevitable, va a frenar la economía y desgraciadamente veremos aumentos en el desempleo, cierre de negocios y que la gente lo va a pasar mal. Pero a ello hay que añadir que la inflación no nos ha pillado desprevenidos, porque hace un año que venimos diciendo que viene la inflación, que viene el lobo, pero los bancos centrales, en concreto el Banco Central Europeo, ha tardado mucho en reaccionar. Entonces, tiene un mandato el Banco Central Europeo de subir los tipos y tiene que subir los tipos, y eso es lo que nos va a reducir esa demanda, que lógicamente la demanda interna, pues como muy bien se ha dicho, es solo un crecimiento del 0,6 frente a todo el crecimiento que es 1,5. Pero bueno, la demanda interna está ahí, la demanda nacional, y hay que alegrarse mucho de las exportaciones de bienes y servicios, ¿no?, que crecen a ese 4,9. Y luego la vivienda. O sea que cuando están cayendo los bonos, porque los tipos de interés suben, cuando está cayendo la bolsa, porque hay muchísima incertidumbre en el mercado, cuando hay tantísima inflación en la economía, pues lógicamente muchos inversores se refugian en la vivienda. ¿Y qué hemos visto en los datos de hoy cuando hablamos de vivienda y otros edificios en construcción? Un crecimiento del 6,5% con respecto al primer trimestre de este año. O sea que el segundo trimestre, también por la mejora, sin duda, del clima, del tiempo primaveral, pues se reinició mucho la construcción de vivienda y muchos inversores se habrán refugiado ahí, y eso es demanda de bienes, casas, edificios, y esa demanda tira de la economía. Sí, pues quizás no habían subido los tipos. Perdóname, que tendré que terminar. Quizás no habían subido los tipos todavía, las hipotecas de la financiación de vivienda no había recogido el suficiente, y los que compraron en ese momento, chapó para ellos, porque posiblemente hoy el nivel de financiación que tienen es muchísimo más caro. Bueno, con las dificultades que han tenido de la
recepción de materiales, es decir, las empresas de la construcción no han podido terminar sus edificios porque no les llegaban los materiales que estaban pues en esa especie de cuello de botella de suministros que hemos tenido este año. Es verdad. Pues muchísimas gracias a los dos, Fernando de la Vega, Senior 6, Beca Finance Asset Management, y Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Buen día, buen negocio a los dos. Buenas clases también. Gracias. 9:27 de la